Carl Sagan solía decir que la imaginación puede llevarnos a lugares que nunca existirán, pero que sin ella no vamos a ninguna parte. Esta cita refleja el poder que tiene nuestra mente para plantearse situaciones hipotéticas que pueden estar más o menos alejadas de la realidad. Philip K. Dick decía que la realidad es simplemente un punto de vista. Y es que si nos ponemos filosóficos, ¿cómo podemos distinguir entre la interpretación que hace nuestro cerebro de la información que recibe de nuestros sentidos y la que nuestra mente imagina por sí sola, que es más real? Desde el punto de vista de las interacciones fundamentales que se producen en nuestras neuronas, los dos casos son prácticamente indistinguibles. Dejar volar la imaginación es vital. Vivimos demasiado anclados al presente, a la realidad inmediata. Por eso, cuando se nos presentan situaciones nuevas, en muchas ocasiones no estamos preparados para afrontarlas de la mejor manera posible. Y a los hechos me remito. Esto es algo que los niños lo tienen bien por la mano. Para ellos todo es nuevo y todavía no están anclados a ninguna realidad en particular. De aquí que se imaginen situaciones imposibles, que no solo les divierten, sino que los preparan para lo que se encontrarán en un futuro. Pero, desgraciadamente, con los años, la realidad inmediata acaba imponiéndose, ocupando el lugar que antes estaba reservado a la imaginación. Y cuando perdemos imaginación, perdemos libertad. Precisamente, la ciencia ficción tiene ese carácter de llevarnos a nuevos mundos, a nuevas situaciones hipotéticas, y nos hace enfrentarnos a ellas. Este es el segundo capítulo de la serie sobre ciencia y ciencia ficción, que tiene como objetivo presentaros mi nuevo proyecto, un canal de Twitch que irá precisamente sobre ciencia ficción. Mi idea es hacer directos, que para eso está Twitch, en los que en cada episodio trataremos una película o un libro, o una película y un libro, y un concepto científico relacionado. No va a ser algo del tipo la ciencia de tal película, sino que va a ser algo más del tipo ¿sería posible esta situación? ¿Sería posible la situación que plantea esta película? ¿O cuánto tiempo nos queda para llegar a esa situación? ¿Sería posible esa tecnología? ¿Cuándo? De aquí el nombre Novum. Novum es un término que describe todas aquellas innovaciones científico-tecnológicas usadas por la ciencia ficción que son plausibles en un futuro más o menos cercano. Uno puede pensar que la ciencia ficción, en su afán de crear nuevos mundos, pretende hacer predicciones acertadas. Pero, aunque Asimov nos hablara ya de Internet en sus libros mucho antes de su invención, la ciencia ficción lo que hace es especular más que predecir. Las predicciones no son más que la consecuencia de plantearse un gran abanico de posibilidades futuras, algunas acertadas, algunas completamente erróneas o imposibles. De ciencia ficción hay muchos tipos. Tenemos las típicas batallitas espaciales, las conocidas como las space operas, tipo Star Wars, donde todo el mundo se salta las leyes de la física a la torera, pero que son entretenidas. En el otro extremo tenemos la hard science fiction, la ciencia ficción dura, donde la rigurosidad científica es un pilar básico de la trama. Un casi ejemplo de película de este tipo sería Interstellar, aunque habrá, os aseguro, mejores ejemplos. Aunque las pelis están muy bien, donde la ciencia ficción tiene el poder de desplegar todo su potencial es en la literatura. Se suele decir que una imagen vale más que 1000 palabras, pero una palabra puede evocar 1000 imágenes diferentes. Si yo te muestro una montaña en una pantalla, esa va a ser la imagen de la montaña que vas a procesar en tu cerebro. Sin embargo, si lees que tal personaje en la distancia divisa una montaña, te crearás tu propia imagen de la montaña, diferente a la que me vaya a crear yo. Yo le puedo poner nieve, mientras que tú podrías imaginarte una montaña pelada. De aquí que, de cara a dejar volar la imaginación, la literatura supera al cine con creces. Tengo que confesar que mi pasión por la literatura de ciencia ficción es muy reciente. Si bien había leído alguna cosa antes, no fue hasta hace un par de años que me adentré de forma más o menos seria y consistente en este apasionante mundo. Y tengo que decir que he recuperado algo que notaba que había perdido. Había recuperado la capacidad de plantearme situaciones hipotéticas. Situaciones del tipo ¿y si? Situaciones que cuando se las planteas a tu pareja te mira con cara rara y te dice ¿estás bien? ¿O algo? Y la verdad es que me lo paso como un niño, únicamente jugando con mi imaginación e intentando pensar cómo funcionaría el mundo con una serie de reglas diferentes. Os invito a hacer lo mismo. Estaría encantado de escuchar o leer vuestras aventuras por mundos imaginarios. Más allá del poder especulativo de la ciencia ficción, este género ofrece una posibilidad inmejorable de divulgar la ciencia a través de una historia. En muchas ocasiones los que nos dedicamos a la divulgación explicamos algunos conceptos científicos de una manera que
En mi opinión, es bastante cruda. Para hacer la información más atractiva tenemos que enmarcarla dentro de una historia, lo que se conoce como el storytelling. Los buenos divulgadores lo consiguen. Cuando ves un documental de la BBC, ves que el gran esfuerzo lo ponen en crear esa historia que nos atrae y nos engancha. Y es con esa historia con lo que se acaba transmitiendo el mensaje científico. La ciencia ficción nos permite ir un paso más allá. Si bien el propósito final del documental es transmitir información, el de la ciencia ficción es el de explicar una historia, el de entretener con una historia. Cada vez son más los ejemplos de ciencia ficción en donde la ciencia juega un papel muy relevante, y eso me gusta. Me gusta porque veo una oportunidad inmejorable para divulgar la ciencia. Sinceramente me han preguntado mucho más sobre los agujeros negros y los agujeros de gusano de Interstellar que por cualquier documental jamás creado. Los documentales, si están bien hechos, están muy bien, pero son las historias que vemos en el cine o leemos las que luego vamos a recordar. Y saber crear esas historias es la clave para comunicar de manera eficiente. Esa es la gran dificultad del trabajo del divulgador. Y hay gente, tanto en el cine como en la literatura, que lo ha conseguido con mucho éxito. Destaca el papel del gran Isaac Asimov, que precisamente hace poco que se conmemoró el centenario de su nacimiento. Asimov destaca por su extensa obra literaria, con alrededor de 500 libros publicados, tocando tanto la ciencia ficción como la divulgación más pura. No sabemos si alguna vez podremos viajar en el tiempo, pero gracias a la ciencia ficción podemos explorar las posibilidades que nos ofrece el futuro. Y si alguna cosa envidio de Asimov o de otros creadores de ciencia ficción es la posibilidad de imaginarse cómo será el mundo de aquí 10, 50, 100 o 1000 años. ¿Cómo será nuestra sociedad? ¿Cómo serán las relaciones personales? ¿Habremos superado la cultura religiosa o nos daremos cuenta de que es realmente necesaria? ¿Cómo nos comunicaremos? ¿Cómo viajaremos? Son tantas las preguntas y tan interesantes todas ellas. Hacerse preguntas es fundamental para mover el motor del ingenio y de la innovación. Leer ciencia ficción os hará entender mejor cómo funciona el mundo de hoy, a la vez que os permitirá estar preparados para el mundo del mañana. La ciencia ficción os hará más libres. Si una cosa le pido al paso de los años, de mis años, es no perder la imaginación, no perder la capacidad de adentrarme en mundos imposibles, no perder ese superpoder con el que nacemos todos y que nos permite adentrarnos en el mundo. En definitiva, no dejar de ser nunca un niño. La ciencia ficción nos hará un poquito más libres. Hasta el próximo vídeo. The journey for each of us begins here. We're going to explore the cosmos in a ship of the imagination, unfettered by ordinary limits on speed and size, drawn by the music of cosmic harmonies. It can take us anywhere in space and time. Perfect as a snowflake, organic as a dandelion seed, it will carry us to worlds of dreams and worlds of facts. Come with me.